Isaías 6, en el verso 1. Dice la palabra del Señor: en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los oficiales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Hasta ahí. Quiero invitarlos también a que el Señor bendiga su palabra. Por favor, tomen asiento. Vamos a ir desarrollando el tema. Muy bien, en esta noche vamos a continuar con el tema de el siervo fiel. Esta es la tercera parte. Fíjese que en la primera parte le habíamos puesto por nombre el orden en la iglesia. Y ese día hablábamos de reverencia, la reverencia en la casa del Señor. Después, en el culto anterior, no les comenté, pero el nombre de este mensaje es el orden en la vida. Y hablábamos de humildad. Entonces, la reverencia nos ayuda para estar en orden en la iglesia, la humildad nos ayuda para estar en orden en la vida, ¿verdad? Y hoy queremos traer esta tercera parte, que es sobre una fe que entra en acción, y es el orden hacia la meta que tenemos, hacia el propósito que tenemos como creyentes. Así pues, encuentro que el tema de hoy es sobre ese tercer par de alas. Recordarán que el primer par de alas significa reverencia, el segundo par de alas significa humildad, y las alas con las que se sostienen en el aire, dice el mensajero que que representan la puesta en acción. Son siervos del Señor que están sirviéndole, que están activos, que están constantemente en los negocios de su Padre. Ellos agitan sus alas y se sostienen. Es un soporte, es un sostén que tienen. Así que hoy, esta puesta en acción tiene que ver mucho, obviamente, con un espíritu de servicio que tiene que estar en todos los creyentes. Mi opinión personal, les hablo como un estudiante particular de la Biblia, mi opinión personal es que todo cristiano debería tener en su corazón el deseo de poder servir al Señor. Debería tener el deseo de poder servir a su novia, a sus hijos. El deseo de poder servir al Señor en los diferentes propósitos que Él tiene en el mundo. Alcanzar a las personas, darles el Evangelio, un espíritu de oración, de intercesión. Nacimos para servir. Vida eterna es vivir para los demás. Y muchas veces pensamos que el trabajo de la obra de Dios le toca al pastor, pero realmente cada hijo y cada hija de Dios tiene que tener esta convicción en su corazón de que servirle a Él es una de las mejores cosas que nos puede tocar. Es más, yo creo, como lo dice el mensajero en el mensaje Jesucristo, el misterio de Dios revelado, Él dice que cada uno de nosotros tenemos un llamamiento. El ama de casa tiene un llamamiento, el que trabaja en la fábrica tiene un llamamiento, el zapatero, el taxista, el estudiante, todos tenemos un llamamiento en Cristo Jesús, porque Él quiso encerrar todas las cosas en Jesucristo. Así que nos toca a nosotros orar y discernir el propósito de Dios para nuestra vida y a qué nos está llamando a actuar. Pero no se vale cruzarnos de brazos y pensar que lo haga otro. No, el llamamiento es para mí. Cuando la palabra de Dios dice ¿quién irá? Se lo está diciendo usted, me lo está diciendo a mí. El llamamiento es para cada uno de nosotros. No todos han sido llamados a predicar, amén. No todos han sido llamados a cantar o a fungir como un ujier o un diácono. No todos tienen el mismo llamamiento, así como no todos son dedo en el cuerpo de Cristo, ojo en el cuerpo de Cristo. Ustedes saben, Pablo decía, el ojo no se puede enojar porque no va a decir porque no soy mano, no soy parte del cuerpo. Todos somos parte del cuerpo de Cristo. Yo quiero
Yo amo mi dedo izquierdo y quiero que esté ahí, me hace falta. Si no estuviera ahí me haría mucha falta. Entonces habrá alguien que diga, es que yo no quiero ser el dedo gordo de la mano izquierda o del pie izquierdo. Pero si eso es lo que Dios nos ha llamado, tenemos que tener contentamiento y sentir esa vocación de servicio de hacer lo que Dios nos ha llamado a hacer. Es muy importante eso. Ahora, me parece que tengo aquí algunos textos con los que quiero compartirles para poner en práctica lo que hemos hablado de lo que es ponerse en acción. ¿Qué significa ponerse en acción? Es actuar. Así que los quiero invitar primeramente que vayamos al libro de Santiago, y en Santiago vamos a buscar el capítulo 2. Santiago 2, pueden buscar en el verso 14, y vamos a ver del 14 en adelante. Del 14 hasta el 20. Lea conmigo, por favor. Dice: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Hago un silencio, una pausa, para que usted lo considere. Porque pudiera haber por ahí quien pensara que una fe sin obras es una fe que salva. Ahora, sabemos que no somos salvos por obras. Pero una fe sin obras sirve de algo. Una fe que no actúa sirve de algo. Entonces, vea lo que dice la palabra. En el verso 15. Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice: id en paz, calentados y saciados, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también, la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Una fe sin obras está muerta. Entonces dice el 18, pero alguno dirá: tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mas ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? Es decir, que el mensajero dice que la fe y las obras son un matrimonio. Una está al lado de la otra. Yo no soy salvo por obras, pero si tengo la clase de fe correcta, si tengo la fe en el Hijo de Dios, si tengo la fe que es don del Espíritu Santo, entonces mi fe va a actuar. Las obras no son lo que me justifica es mi fe, pero la fe correcta produce obras. Es decir, las obras no son la causa, son el resultado de haber creído. Es porque he creído que presento obras. Y una buena evidencia de que mi fe no está muy bien es la clase de vida que llevo. Si no hay obras, si no hay frutos, si no hay resultados, si no hay servicio, si no hay esa pasión por la vida cristiana, pues es una buena señal de que no es la clase de fe que deberíamos estar mostrando. Así entonces encontramos que Dios nos invita a que nos revisemos sobre nuestra fe. Hay una conexión entre la fe, lo que hemos creído, y la vida que estamos viviendo. Si usted ha creído en la palabra de Dios, y lo que usted tiene es la fe en Jesucristo, la fe verdadera, a usted lo van a acompañar, su vida va a estar rodeada de esas obras, de ese sentir, de esa pasión, de ese amor, de esa inclinación por servir todo el tiempo al Señor. Donde venir a limpiar la iglesia puede ser la mayor bendición que puede tener un cristiano. Donde venir y cantarle un canto, o dirigir los cantos, o predicar su palabra, o congregarse, como decía David: yo me alegré con los que decían: a la casa del Señor iremos. Así que es bien importante que le demos este enfoque. También tengo aquí, una vez que hemos encontrado hemos chequeado esto, que la fe tiene que producir obras conforme al carácter de Cristo.
Recuerde, usted no va a ser examinado por sus obras. Su fe, las obras hablan de la fe que usted tiene. La fe lo justifica a usted, no las obras. Pero si no tiene la clase de fe correcta, tampoco va a tener los resultados correctos. Filipenses, capítulo 2. Por favor, vaya conmigo a Filipenses. En el libro de Filipenses, en el capítulo 2, versos 12, leemos en el nombre del Señor, dice, hasta el verso 15, dice: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupados en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Y haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. ¿Qué cosa más hermosa es encontrar a un hijo de Dios o una hija de Dios que está viviendo con toda su sinceridad la fe en el Hijo de Dios? Él no va a poder, él va a sentir dolor cuando vea al pecador. Cuando vea el pecado, le va a doler. Cuando vea las consecuencias del pecado, se va a entristecer. Va a cuadrar con Ezequiel 9, donde dice que aquellos que fueron sellados con el Espíritu Santo son los que claman en contra de las abominaciones de la tierra. Su corazón se va a entristecer, y si no siente esa tristeza, un cristiano que esté contento en una mesa de tragos, donde se cuenten chistes vulgares, donde se esté oyendo música mundana, pues me parece que es una persona que tiene que revisar su fe verdaderamente cómo está, porque ese no es el testimonio, esa no es la buena profesión de la fe. La buena profesión de la fe implica que Dios pone en nosotros el querer y el hacer. El querer es un deseo. Primero nace como un deseo. Yo deseo agradar a Dios. Yo deseo servirle. Yo deseo hacer lo que Él me ha llamado a hacer. Y luego, tal vez no sepamos cómo hacer las cosas. Eso pasa mucho. Fíjese que Pablo, dice la palabra de Dios, que Pablo y Bernabé salieron a predicar la palabra en Hechos 13. Y dice que ellos empezaron en ciertos poblados donde el Espíritu Santo no les permitió predicar. Y el mensajero, el profeta, dice que Pablo y Bernabé empezaron mal. Pero en el camino encontraron la voluntad del Señor. La voluntad del Señor tiene un qué, tiene un cómo, tiene un cuándo, ¿verdad? Y ellos lo encontraron. Encontraron el llamamiento macedonio. Encontraron esa visión del varón macedonio diciendo: ven, ayúdanos, háblanos la palabra. Y ellos tuvieron por cierto que el Espíritu Santo los enviaba, fueron a ese lugar y la forma de hablar de Pablo decía, se les abrió una puerta ancha para predicar el Evangelio. Así que, pero en ellos había un querer. Antes de poder ver el hacer, tiene que haber un querer. No se vale, sería algo muy mediocre en la vida cristiana, el decir, yo voy a hacer lo que el Señor me diga cuando Él me ponga a hacerlo, y yo mientras tanto estoy aquí con los brazos cruzados, indiferente, tranquilo, no me meto en problemas, la ley del mínimo esfuerzo. No, para poder ver ese hacer, dice, Él es el que pone el querer y el hacer. Tiene que haber un deseo en el corazón. Siempre empieza todo con una aspiración en el alma, un deseo. Si yo pudiera hacer algo por el Señor que murió por mí en la cruz, si yo pudiera ayudar a uno de sus hijos, si yo pudiera traerlo a la verdad, si yo pudiera orar por esta alma para que sea alcanzada, tener un deseo de ayudar a las personas, un deseo de salvación, porque yo creo que hay mucha gente allá afuera que no es cristiana, que tiene deseo de ayudar a las personas también. Hay lo que llamamos las personas que son muy buena gente y que tienen un deseo de ayudar, y eso no es necesariamente un signo del cristianismo. Recuerden que más bien que la palabra del Señor dice, porque no hay justo ni siquiera uno. La palabra del Señor dice en la historia del joven rico, dice que Cristo dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo Dios. Y el gran problema que tiene mucha gente es que se piensa buena, se siente buena, si yo soy buena gente, si yo ayudé a fulanito, si yo ayudé a sutanito, yo soy buena gente, ¿por qué me voy al infierno? ¿Por qué me voy a perder?
no aceptan la verdad de la palabra, no la creen. Ellos piensan, no, yo pienso que Dios me va a tener misericordia de mí porque yo no soy mala persona. Tienen esa clase de pensamiento que no es el pensamiento fruto de la palabra de Dios. Ese pensamiento no es fruto de la inspiración del Espíritu Santo. En cambio, los que somos cristianos sabemos que éramos deudores y que Cristo pagó la cuenta. Sabemos que Él fue al Calvario a morir por nuestros pecados. Entendemos el gran amor que Él tuvo, como dice la palabra de Dios, con costos alguno osaría morir por el bueno, porque no es justo ni siquiera uno. Pero Cristo muestra su amor en que siendo nosotros malos, perdidos, muertos en delitos y pecados, Él nos amó primero. Entonces, cuando vemos el amor de la cruz, surge en nosotros una gratitud, un anhelo por poder servirle a Él de alguna forma, poder ayudar a un hijo de Dios, poder hacer parte del propósito de Dios, ser parte de ese engranaje, hacer algo para Cristo, es algo que debe estar en el corazón del creyente. Y recuerden, cuando usted se sienta muy seco, muy vacío, muy lejos de la palabra de Dios, vuelva a la palabra. Filipenses le dice, Dios pone en nosotros el querer y el hacer, para que seamos irreprensibles y sencillos hijos de Dios en medio de una nación maligna y perversa. Dios nos ha llamado a alumbrar en la oscuridad. La gente de allá afuera, cuando vean el perdón que tenemos nosotros, que es el perdón que hemos recibido de Cristo, y cuando vean que perdonamos con ese mismo perdón, la gente va a decir, pero ¿cómo puedes perdonar? ¿Cómo es posible que perdones semejante cosa? Es porque Él me perdonó a mí primero. ¿Cómo puedes tener un amor? ¿Cómo puedes amar a una persona tan indigna de ese amor? Es porque Él me amó primero. Y todo lo que Él ha hecho ha producido en mí un deseo, un querer. Y el querer no tarda mucho tiempo en convertirse en un hacer. Pero recuerden siempre, dice la palabra, de toda cosa guardada, guarda el corazón, porque de él mana la vida. Y es ahí donde encontramos cuáles son los deseos del corazón. Muchas veces ustedes me han oído predicar, cuando les he hablado de Sodoma y de Gomorra, que Dios no intervino forzando el corazón de los sodomitas. Él fue y vio si ya los sodomitas habían cumplido todo el deseo que había en su corazón. Dios está examinando nuestros corazones y nosotros tenemos que examinarnos y revisar si no tenemos el deseo correcto. Si el querer no es el correcto, el hacer va a ser el incorrecto. No puedo sembrar una semilla de jocote y esperar un aguacate. Lo que siembro, cosecho. Así que es muy importante entender que en estos querubines, les voy a recordar lo que dice el mensajero en el mensaje de influencia, estos siervos del Señor que dicen, Santo, Santo, Santo es Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Él dice, estos ángeles ni aún se atreven a mirar a Dios y son sin pecado, a causa de la gloria de Dios. Y dice, ahora nosotros, ¿cómo deberíamos ser? Deberíamos tener esa reverencia, deberíamos tener esa humildad. ¿Y qué pasa con la acción? En la acción muchas veces es donde nos quedamos renqueando. En la acción es donde nos quedamos cortos. Y eso no es raro en los hijos de Dios. El hermano Eric duró como 7 años escondido antes de responder al llamado. Les voy a decir, Jonás agarró el barco a Tarsis en vez de ir a Nínive. Y también encontramos que Moisés se sentía ya muy viejo y que no servía cuando el Señor lo llamó. Él lo quería en sus propios términos, no en los términos de Dios. Así que no es raro que el hijo o la hija de Dios esté evitando el hacer. De hecho, hablando del tema de los predicadores, hay mucha gente que se está quemando por predicar y Dios no la llama. Y los que menos quieren son los que Dios está escogiendo. Es algo raro, pero se los digo por experiencia propia. Evité, me escondí hasta que mi corazón se quebró, hasta llegué al punto de creer que yo le había fallado al Señor. Sentía, y estaba sirviendo en la iglesia, y estaba apoyando a mi pastor, y estaba poniendo un 120% de mi ser en el apoyo,
pero sentí que le estaba fallando a Dios, porque no estaba haciendo lo que Dios tenía para mí. Y esa es otra parte interesante que tenemos que ver. Quiero que vayamos, por favor, al libro de Efesios, en el capítulo 2. En Efesios, en el capítulo 2, verso 8, vamos a encontrar algo que también deberíamos revisar en el tema de ponernos en acción. Vea lo que dice la palabra de Dios, del 8 al 10. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Ay, hermano, está diciendo que no es por obras, correcto. Usted no es salvo por obras, las obras son el resultado de su fe. Sigue diciendo, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, ¿para qué? Dice, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano, para que anduviésemos en ellas. Una pregunta, esa parte que dice que Dios preparó de antemano, ¿usted cree que fue la semana pasada? O que Dios dijo a principios de abril, se me ocurre que Raquel va a hacer esto. ¿Usted piensa que, cuándo cree usted que fuese de antemano? Desde antes de la fundación del mundo. Antes de la fundación del mundo, encontramos que la palabra de Dios nos presenta que ya habían obras que estaban preparadas de antemano, dice, para que anduviésemos en ellas. Entonces, imagínate, ¿no, Vali? Que Dios ya tenía una lista de cosas, decía, yo quiero que Novali cumpla, ese es el propósito de Novali, y quiero que logre esto, y que se enfrente a esto, y que supere esto, y que luche con esto, y que venza en esto. Él ya tenía predeterminado buenas obras para que anduviéramos en ellas. Así que el plan está hecho. ¿Qué nos toca a nosotros? Inquirir, investigar, ser llenos con el Espíritu Santo y que Él nos ponga a hacer esas buenas obras que tenía preparadas de antemano para que anduviéramos en ellas. Ya hay un plan, ya todo está escrito. Dios ya sabe qué es lo que quiere hacer. Así que el ponernos en acción implica que reconozcamos que Dios pone en nosotros el querer y el hacer. Díganme ustedes, mis hermanos, ¿vale? Es un tema importante que revisemos cómo es el deseo de nuestro corazón. ¿Qué le diría usted a una persona que no quiere servir? No quiere, que no siente, que tiene la ley del mínimo esfuerzo en su corazón. ¿Qué pensaría usted? Esa persona necesita conectarse. Yo nunca dudaría que es un hijo o una hija de Dios. Lo que yo pienso es que necesita conectarse con el propósito que Dios tiene para su vida. Es lo que yo creo. Entonces, muchas veces cuando nos sentamos secos, vacíos, lejos, que nos falta esa felicidad, les garantizo que si usted conecta con la voluntad del Señor, entendiendo cuál es el propósito de Dios para usted, entendiendo cuáles son las buenas obras a las que Dios lo ha llamado de antemano, usted va a sentir la felicidad más grande. Porque usted fue hecho, usted hija de Dios, hijo de Dios, usted fue hecho en una forma donde lo único que lo puede llenar es alcanzar ese propósito en Dios. Cuando usted encuentre eso, les voy a decir una cosa. Yo creo que hay muchas cosas que dejamos por servir al Señor en el Evangelio, pero ni una sola de ellas la miro con nostalgia. Yo no ando llorando por lo que quedó atrás. Yo soy feliz de que Dios ha puesto una tarea en mis manos, y es la cosa más hermosa, es la cosa más preciosa. Así que vean cosas que hemos hablado hasta ahorita. Debemos tener, según Filipenses, el querer. Debe haber un deseo en el corazón para poder hacer. El querer y el hacer. ¿Y qué es lo que vamos a hacer, hermano Eric? Efesios nos dijo que hay una serie, una lista de tareas que Dios nos tiene y que no las estamos haciendo porque no nos hemos conectado con nuestro propósito, con lo que debemos hacer. Estos querubines estaban tan llenos de la gloria del Señor. Eran los tres elementos de un siervo fiel. Dice el profeta, Dios le está mostrando a Isaías cuáles son las características
del siervo fiel que está más cerca de su presencia. Les hago la pregunta, ¿quién de ustedes le gustaría estar más cerca del Señor en esta noche? ¿Quién desearía estar más cerca que ayer? Estar más cerca de Él. Bueno, repito las palabras. Dios le está mostrando a su siervo Isaías cuáles son las características del siervo que está más cerca de su presencia. Ellos son reverentes, dijimos, reverencia. Ellos son humildes y ellos están en acción. Ellos actúan. Ahora, estar en acción no significa salir a lo loco, pero tampoco significa me voy a quedar aquí esperando a que la gloria del Señor venga y me levante de la silla. No, significa adentrarse en ese mundo de oración y decir, como dijo Saulo de Tarso cuando cayó ciego en el polvo del camino de Damasco: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y viene un deseo al corazón, y ese deseo va a conectar, y usted va a decir, esto es algo que quiero hacer para Dios. Y luego usted se va a ver haciéndolo. Porque les voy a decir una cosa, si alguien me hubiera dicho a mí en 2005, cuando la hermana Ana ya estaba enterada de que yo iba a pastorear esta iglesia y yo todavía no sabía nada, habían varias personas que sabían y yo todavía no sabía nada, yo era muy ciego. Usted sabe, las personas no ven lo que no quieren ver. En ese tiempo, si alguien me hubiera dicho a mí que Dios nos iba a dar un templo, que nos iba a dar una congregación y todo eso, yo hubiera dicho, ¿y con qué plata vamos a hacer eso? Tal vez me hubiera faltado fe, ¿entienden? Pero luego, cuando respondo al llamado, hay un deseo, incluso hay una visión. El siervo del Señor me comparte la visión, el hermano Mónico me regaló un dibujito de un sueño que él tuvo, y empezó a surgir un deseo. Y el deseo no era, yo voy a hacer algo para Cristo. Allá Dios, si le gusta o no le gusta, yo voy a hacer algo. No. Uno quería hacer lo que Cristo quería que uno hiciera. Y fíjese que yo les calculo, yo me acuerdo una vez que la hermana Lourdes me llamó, a ella no le gusta que le diga Lourdes, Tuti, ¿verdad? A la hermana Tuti, me llamó y me dijo, hermano, hay un lote como en 10 millones de pesos y es grandísimo, ¿verdad? Y yo consideraba ella, pero era un poco retirado. Y yo les digo, yo calculo que yo vi unos 50 lotes. En 10 años yo vi 50 propiedades. Y alguien pudo haber dicho, pero está barato ese lote, hágalo ahí. Pero eso no cuadraba con el deseo, no cuadraba con la visión. Yo sabía que había una visión y yo quería cuadrar con la visión. Y yo decía, no, ese lote no puede ser por esto, por esta característica, o por esto. Hasta que llegamos aquí, y entonces de repente vi el dibujo y dije yo, bueno, aquí están todos los elementos de la visión. Y entonces yo dije, Señor, no tenemos el dinero, el lote, no podemos comprar un lote tan caro, no tenemos capacidad ni siquiera para un financiamiento tan grande. Señor, si es tu voluntad, que las condiciones cambien. Y el dueño me aceptó una segregación, o sea, de los 1,800 me aceptó solamente venderme 1,000, y me cambiaron las condiciones en la entidad financiera, y me llamaron al mismo tiempo. Yo vi la mano de Dios y yo dije, aquí Dios está interviniendo, porque había una obra. Yo no sé si yo me voy a morir hoy en la noche y mañana me entierran, no lo sé, pero les voy a decir algo. Dios despertó en mi corazón un deseo, y cuando antes de que hubiéramos comprado el lote, yo caminaba por allá por donde está la planta, yo caminaba por allá y yo veía el púlpito, yo veía la plataforma, yo veía el lugar, porque había un deseo. Así que, importante, ¿usted quiere estar más cerca de Cristo? ¿Quiere ser como esos siervos que están más cerca de su presencia? Sí. Entonces recuerde que estos tienen 3 características, que son reverentes, humildes y en acción. Y para estar en acción, uno no sale a lo loco, uno busca la voluntad de Dios. Y todo empieza porque Dios pone en nosotros el querer y el hacer. ¿Y hacer qué, hermano Eric? Dios ha preparado de antemano. ¿Qué tan antemano? Desde antes de la fundación del mundo, buenas obras para que anduviéramos en ellas. Yo creo que si mi mamá me viera hoy, ella nunca me vio, ella me conoció, llegó a conocerme cristiano, pero ella me vio en mis malos pasos y todo eso, pero nunca llegó a verme predicando. Su vida no la alcanzó para verme predicando. Yo creo que si ella estuviera aquí se asombraría de verme predicando,
No creo que ella nunca se imaginó que yo iba a ser un predicador. Nunca. Es más, yo no lo creía tampoco. Es más, yo creo que la hermana Gretel tampoco lo creía. Sinceramente. Pero ¿qué es lo que hallamos? Había una obra que hacer. ¿Se acuerdan? ¿Cómo fue, hablando de estas obras preparadas de antemano? El testimonio del hermano Branham es bien bonito. Cuando él era niño, oyó la voz una voz en un torbellino que le hablaba de la copa de un árbol y le dijo: nunca bebas, nunca fumes, ni deshonres tu cuerpo de forma alguna, porque ¿cómo dice? Porque está preparado para ti una obra que tienes que hacer cuando tengas más edad. Bueno, habían obras que estaban ya predestinadas para ser cumplidas. Y si él hubiera dicho: yo voy a hacer esa obra, pero voy a fumar, voy a tomar y voy a deshonrar mi cuerpo, ya no hubiera podido calzar con eso. ¿Entiende? Entonces, Dios quiere ponernos en acción, pero de una buena manera. Dios no quiere que erremos en el blanco. La denominación, el espíritu religioso, anda muchas veces en la dirección exactamente opuesta a la voluntad de Dios. Hace mucho tiempo, cuando yo trabajaba en el banco, recuerdo que le testifiqué a un compañero, y eso le llegó al corazón, porque él criticaba, veía cómo las religiones viven por dinero y todo es dinero, y se enriquecen y tienen esas enormes denominaciones, esas catedrales de $4 millones que viven esa vida. Y él me decía: ¿y usted qué piensa de la obra de Dios? Yo: bueno, para mí la obra de Dios es primero ser sensible a su voluntad. Jesucristo decía, mi ejemplo decía: el Hijo no puede hacer nada sino lo que ve hacer al Padre primero. Ustedes saben que esa es una premisa en mi vida. Yo creo, incluso algunas veces Dios me ha jalado las orejas porque me he sentado en la tranquilidad a esperar una visión. Y hay veces que Dios no te quiere dar una visión, lo que quiere es ver cómo vas a actuar, una prueba de carácter. También Dios da pruebas de carácter. Así que digamos que cuando Pablo y Bernabé salieron en Hechos 13 a predicar el Evangelio, porque Dios los había llamado a predicar, y el Espíritu Santo les dijo: no predicas aquí, no me predicas acá, aquí no me dices nada, callado, no dices nada. El Espíritu Santo no les permitió predicar. Alguien podría decir: entonces Dios me llama a predicar y no me deja predicar. Pero qué hermoso es saber que Pablo pasó esa prueba de carácter. Él tenía el deseo de predicar la palabra del Señor, el deseo de servir al Señor, el deseo de alcanzar las almas, pero no lo estaba haciendo bien. Luego viene la voluntad de Dios manifiesta y él entra por Macedonia, y ahora no solamente tiene el deseo, sino que cumple con las condiciones para poder hacerlo. Otro texto más que tengo por acá, que creo que es un tercer buen punto. Hemos visto dos puntos: querer y hacer. ¿Hacer qué? Obras que estaban determinadas de antemano. Ahora, les voy a decir algo. Usted tiene que ser muy sensible al Espíritu Santo para poder hacer eso. Porque muchas veces las personas que han tenido una experiencia con Dios saben que lo que estoy diciendo es verdad. Muchas veces lo que te pide Dios se ve mal. Muchas veces lo que te pide Dios se ve contrario. Se ve complicado. Uno dice: pero Señor, voy a decir de esa forma, tal vez un Moisés conocedor del territorio por el que iban a caminar, por el que iba a peregrinar con el pueblo de Israel, podría decir al Señor: pero Señor, esta ruta es más corta, aquí en 2 días estamos en la tierra prometida. Pero Dios le dijo: es por acá, vas a cruzar el mar, y vas a hacer esto, aquí vas a darles agua de la roca, aquí vas a... Es un peregrinar. Dios tenía un propósito. Fíjense que la Biblia dice que Dios quiso llevarlos por este lado, porque en la ruta más corta estos hebreos inmaduros en la fe se iban a desanimar al ver los pueblos poderosos a los que tenían que vencer. En cambio, durante esos 40 años en el desierto, Él empezó a levantar una generación de jóvenes, de creyentes, que aprendieron a confiar en el profeta de Dios, aprendieron a respetar el sacerdocio y aprendieron a seguir a la columna de fuego. Ellos fueron entrenados, así que ellos tenían un propósito. No siempre la ruta más sencilla, no siempre la forma más fácil de hacer las cosas es la mejor,
¿Cuál es la mejor forma de hacer las cosas? La que cuadra con la voluntad de Dios. Recuerden mis palabras. Algunas veces, y se los digo por experiencia, Dios quiere complicarnos la vida. Dios nos pide tareas y uno dice, pero esto está muy complicado, Señor. No lo puedo hacer. Y si lo hago mejor así, y si lo simplifico, no. Dios nos presenta obstáculos que son parte de la formación de nuestro carácter también. Esas obras están puestas ahí como un desafío para convertirnos en lo que tenemos que ser. Dos características hemos visto: el querer y el hacer, junto con el hacer ¿qué? Buscar, ser sensible a esas obras que Dios preparó de antemano. Y usted tiene que ser sensible al Espíritu Santo para poder hacerlas. No es salir y hacer a lo loco, sino es el sentir. Usted ve el hacer y usted va a ser guiado a una tarea predestinada. Una tercera cosa que no nos gusta mucho, sinceramente, que creo que esa es una de las cosas, uno de los hábitos que el cristiano debe tener. Si nos vamos a parecer a nuestro Padre, tenemos que aprender a desarrollar esas características. Está en Génesis 1. Vaya por favor conmigo a Génesis 1. En el libro de Génesis, en el capítulo 1, verso 4. Tal vez la hermana Gretel me lo pueda leer, por favor. Y vio Dios que la luz era buena. Muy bien. Léame también usted, por favor, hermana, ahí en Génesis 1, el verso 31. Y a todo más terrestre, a toda la carne del cielo y a todo lo que se mueve sobre la tierra, que tiene vida, toda hierba verde será su alimento. El Génesis 1:31. Entonces Dios contempló todo lo que había hecho y vio que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana del día sexto. Gracias. Vea qué interesante esto. Este es el tercer atributo que quiero que ustedes, porque ustedes deben orar. Vean que es muy interesante. Los que han estudiado por qué la gente no logra hacer cosas, por qué no termina de estudiar, por qué no tiene un oficio, por qué no saca una carrera, han podido dividir el problema en tres cosas. Dicen que uno está capacitado para lograr cosas cuando uno ve el tema, primero, de posibilidad, en segundo lugar el tema de capacidad y en tercer lugar el tema del merecimiento. ¿Qué quiere decir esto? Si yo fuera a poner una empresa hoy, un negocio hoy, si yo digo, voy a ponerme a vender conos de helado en Alaska, en el Polo Norte, ¿cómo crees que me va a ir? Mal, dice, no, él no le tiene mucha fe al proyecto. Claro. Se trata de esto. Uno primero mide la posibilidad de las cosas. ¿Es posible hacer esto? ¿Ha sido hecho alguna vez? ¿Es posible? La segunda cosa es si uno es capaz. ¿Qué tiene esa persona que lo hizo que yo no tenga? Si somos iguales, tengo dos piernas, tengo dos brazos, tengo una mente, tengo capacidades similares. Si esa persona pudo, porque yo no puedo. Entonces, exploramos primero la posibilidad y en segundo lugar exploramos la capacidad. Y en tercer lugar, donde la mayoría de las personas se caen, es en el tema del merecimiento, que es el sentido de logro. Yo merezco lograr esto porque es algo que deseo y me he esforzado mucho por hacerlo. Muchas veces la gente que deja botados los estudios, que no busca un oficio, tiene un problema de autoestima, no se cree suficientemente valioso, sabe que tiene la habilidad y sabe que tiene la inteligencia, pero aún así no se siente suficientemente merecedor de esas cosas. Eso sirve para otros, pero no para mí. Y eso muestra complejos muchas veces que tenemos en la vida, complejos que recibimos de la vida. O sea, entonces, ¿por qué les cuento esto? Porque hoy les he hablado de tres cosas respecto a ponernos en acción. La primera cosa es
Todo empieza con un deseo en el corazón. El querer y luego el hacer. ¿Puede haber un hacer sin un querer? No. Dios pone el querer y el hacer. El querer que Dios pone en su corazón, hermano Alfonso, está directamente vinculado con tareas que Él tiene preordenadas desde antes de la fundación del mundo para que usted las logre. Todo está listo. Dios dice, esto es lo que quiero que se haga y esta es la persona que lo va a hacer. Ya tengo, en Él va a haber un querer, va a haber un hacer sobre estas cosas que yo quiero que sean hechas. Primera etapa. Segunda etapa, las obras predestinadas, que hay que ampliar la visión. Muchas veces tenemos que dar un paso atrás, porque para poder ver el bosque, si estamos así de cerca, solamente vemos un árbol. Tenemos que dar un paso atrás para ver todo el escenario. Y esto también tiene que ver con nuestra vida de oración, de cómo Dios pone una expectativa en nosotros. El hermano Eric la tuvo muy fácil. ¿Por qué? Porque Dios le dio a un siervo del Señor una visión, la dibujó, me dio un papelito en la mano y me dijo, créalo. Y yo tenía un mapa. Y yo lo creí. Y cuando yo llegaba a un lugar y yo decía, no se parece nada, esto no es. Yo le huía a lo que no cuadraba con la visión. ¿Ve? Pero la tercera cosa que estamos viendo aquí en Génesis es, número uno, la capacidad que tenemos de chequear lo que estamos haciendo. Dios, aquí, en el día número 1, hace la luz. Y antes de empezar el día número 2, vuelve a ver lo que hizo. Dios que no se equivoca, Dios que es perfecto, revisa lo que hizo. No tendría que revisarlo usted y yo. O dice el profeta que había un hombre que tenía un lápiz, que fue a buscar un trabajo, que tenía un lápiz sin borrador. Y le dijo, ¿por qué tienes un lápiz sin borrador? Porque yo nunca me equivoco, dijo. Y el patrón, el jefe, le dijo, pues usted tiene que ser un vagabundo, porque solamente alguien que no hace nada nunca se equivoca. Si usted va a hacer algo, se va a cometer errores. Así que muchas veces no accionamos porque tenemos miedo a equivocarnos. Vea, quítese el complejo, quítese el problema con eso, porque se va a equivocar. Me voy a equivocar yo, se va a equivocar usted, porque somos seres humanos y Dios ya lo sabe. Dios no mandó robots, Dios mandó seres humanos que se equivocan a hacerlo y a prepararlos en el camino por eso. Entonces la primera cosa es, usted debería adquirir el hábito de mirar hacia atrás y chequear si lo que ha hecho está bueno. Hay cosas que yo he chequeado que he dicho, no, eso no estuvo bien, puedo hacerlo mejor. El propósito no era malo, pero así no se hace. Y lo he llevado en oración y Dios me ha enseñado cómo hacerlo mejor. Así que es chequear. Pero vea qué interesante, ¿qué diferencia? Vamos a ver, quiero que todos vayamos a leer el 1, el capítulo, Génesis 1, 4 y luego 1:31, a ver si encuentran la diferencia. Encuentren las diferencias, a ver. Dice 1:4, y vio Dios que la luz era buena y apartó Dios la luz de las tinieblas. Dice el 31, y vio Dios que todo lo que había hecho, y aquí era bueno, ¿cómo? En gran manera. Y fue la tarde y la mañana el día sexto. Cuando él antes de ponerse a descansar, él comprueba, no solamente comprobó lo que había hecho, sino comprobó que todo lo que había hecho era bueno en gran manera. Les voy a decir algo. Usted va a cometer errores en su vida. Usted se va a tropezar. Usted se va a equivocar. Y si usted es humilde y se deja guiar por Dios, va a aprender lecciones. Si no, va a seguir llevando palo un buen rato. Pero si usted tiene un corazón humilde y aprende las lecciones que Dios le quiere enseñar en la vida, usted va a crecer como persona. Y aún los errores que cometa, o los logros, las cosas buenas y las cosas malas, todo le va a traer a usted una enseñanza. Dicen los que saben que aprendemos el doble de nuestros errores, de nuestras derrotas, que de nuestras victorias. Que las derrotas son mejores escuelas para la vida. Pero a donde quiero llevar yo es a que él dice que él vio que era bueno en gran manera. En nosotros, los hijos de Dios, hay un atributo de grandeza, porque somos hijos
del Dios viviente. En nosotros radica una grandeza. No importa si usted es humilde, no importa si usted es pobre, no importa si usted escribe hombre sin H y con V, con B pequeña, no importa eso. En nosotros, la hermana me está viendo así como diciendo, espero que no lo escriba de esa forma. No, yo lo escribo bien, hermana, pero no importa quiénes seamos, cuán ignorantes o pequeños seamos. Si somos hijos de Dios, en nosotros hay un atributo de grandeza. Les voy a decir algo. La tarde que murió Moisés, que Dios lo enterró, dice la palabra del Señor, cuando enterró a Moisés, hay una cita por ahí que dice que apreciada es al Señor la muerte de sus hijos. Cuando muere, en los últimos minutos de la vida de Moisés, Moisés puede ver hacia atrás y él puede ver a aquel jovencito que mató al egipcio. Pero más allá él ve a un Dios de misericordia que lo llama en la zarza ardiendo. Ve a un hombre presentando excusas para no servirle a Dios y ve a un Dios diciendo, tú vas a ir porque yo te envío. Y lo ve luego, ve al ángel del Señor que lo buscaba para matarlo y ve por la puritica misericordia del Señor a una esposa que le corta el prepucio a su hijo para que no lo mate el ángel del Señor. Ve los errores de la vida. Quiero que piensen en eso. Vean a Moisés en su lecho de muerte y él vuelve a ver atrás y él ve la misericordia del Señor, él ve su perdón, él ve su paciencia, él ve todo eso y también ve que las aguas se convirtieron en sangre y también ve que la vara se convirtió en serpiente y ve las plagas y ve el agua y ve el mar partirse en dos y vio la columna de fuego y vio la columna de nube y vio el maná del cielo y vio el agua de la roca. Al final Moisés vuelve a ver hacia atrás y lo que él está viendo es algo tan grande, tan bueno, en sobremanera, como lo dice Génesis 1:31, tan bueno. Es la suma de todas las cosas, de las enseñanzas que obtuvimos en nuestros errores y también de las pequeñas victorias y también de los grandes logros. Todo forma parte de esa grandeza. Hay una grandeza, la grandeza de Dios también está en sus hijos y está supuesta a ser manifiesta. Les voy a decir algo. Yo no tengo fecha, Dios no me ha mostrado a mí la fecha en que me voy a morir. Les mentiría si les dijera eso. Pero un día estaba yo muy lleno del Señor y estaba caminando por las calles de Grecia y estaba llorando mientras caminaba y estaba orando y estaba pensando en su palabra. Y no quiero compararlo porque luego van a decir, el hermano Eric está endiosándose. No, yo soy de todos los siervos el más pequeñito de todos, el más inútil de todos. Pero ese día me sentí como se sintió Simeón cuando Dios le dijo, antes que te mueras te voy a dejar ver la salvación de Israel. Y él tuvo fe. Simeón no era un fanfarrón por decir, yo no veré muerte hasta que Dios me muestre, estoy esperando ver la salvación de Israel. Y en esa caminata yo lloraba y algo vino a mi corazón y era que yo sentía, por el tema que estaba examinando la palabra, yo sentía que Dios me iba a permitir ver la manifestación gloriosa de los hijos de Dios, ver a los hijos de Dios manifestados. Algunas veces mis ojos carnales, naturales, no ven eso. Mis ojos naturales notan que usted llegó tarde a la iglesia, notan que usted ya no dice amén a la palabra, notan que a veces falta culto y siempre vemos lo malo, siempre el ojo humano nota más el error que la cualidad, cuando la palabra de Dios dice que busquemos la virtud más bien. Pero yo he aprendido, Dios me ha ido entrenando y Dios, no hacerme de la vista gorda, no malentiendan, Dios me ha enseñado, acuérdate de lo que te prometí. Yo veo el día en que los hijos de Dios se van a manifestar, van a dar a conocer lo que verdaderamente son. Y por eso no dejo de predicar la palabra, tengo una esperanza en mi corazón.
Lo que yo espero ver es lo más glorioso y grandioso que puede haber. Porque cuando los hijos de Dios sean manifestados, adopción se ha alcanzado y la transformación de nuestros cuerpos es lo que antecede al rapto de la iglesia. Así que yo creo en mi corazón que yo lo veré. Yo creo en mi corazón que yo lo veré. Así que no puedo decirles que yo me voy a morir o que me voy a ir en el rapto. Yo creo que me voy a ir en el rapto, pero lo que trato de decirles es que yo no estoy aquí para decirle a Dios cómo tiene que hacer su trabajo. Él hace conmigo lo que Él quiere. Pero Él ha puesto una fe en mí, de que yo voy a ver en los hijos de Dios la manifestación gloriosa. Yo la voy a ver. Yo lo creo. Y sigo predicando. Sigo predicando. ¿Por qué? Porque sé que cada vez que hablo su palabra, solamente me acerco más a ese día. Sigo predicando. Lo creo. Creo que uno debe chequear lo que acaba de hacer, a ver si lo hice bien. Yo a veces, ahora que estamos grabando los mensajes, me pongo a revisar y digo yo, hablo muy rápido. Debo pronunciar bien las palabras. A veces digo, hago mucho chiste. A veces me regaño al examinar, yo debería hacer esto y esta forma. Está bien examinar lo que acabas de hacer, y eso cuadra con Génesis 1:4. Dios revisó la luz que acababa de hacer. Pero luego también llegue al fondo, llegue al final y vea hacia atrás y vea lo grande que se ha logrado a lo largo de su vida. Usted va a decir, ¿y qué he logrado a lo largo de mi vida? ¿Cree usted o no cree la palabra de Dios? ¿Ama usted o no a Jesucristo? ¿Él lo ha salvado de la muerte, sí o no? Hay promesas en la Biblia que son suyas, solamente, que son para la novia, son suyas, sí o no. ¿Usted llamaría eso pequeño? ¿Usted llamaría eso pobre? No, eso es grande. Estamos llenos de grandeza. No importa que no tengamos plata en la bolsa, no importa que nuestra apariencia no sea bonita, no importa que las canas empiecen a adornar nuestra cabeza y las arrugas nuestra cara. No importa. La semilla se pudre para manifestar vida. El grano se tiene que pudrir para que salga el tallo y dé fruto. Así, nosotros también tenemos que examinar una grandeza. Entonces, cerremos los 3 temas hoy con el tercer par de alas significa ponerse en acción. Y para los hijos de Dios ponerse en acción, hoy les he dado 3 cosas que tienen que considerar. Revisen su querer para ver cuál va a ser su hacer. Recuerden que el plan ya fue escrito. Es decir, que hay obras que están predestinadas. Y usted debería interesarse y preguntarse, ¿a qué lo ha llamado el Señor a hacer? Es una buena pregunta. Usted va a decir, hermano, pero usted sé que predica. No, fíjese que yo solamente soy una ama de casa. Le voy a decir una historia. Un mensaje ya de Victoria. Vaya y revíselo. Una mujer, no recuerdo el nombre. Ella, para vivir, para sostenerse en la vida, lavaba ajeno. No tenía dinero, tenía una vida muy humilde y lavaba ajeno. Y ella tenía un deseo en su corazón de que se levantara una iglesia en el pueblo donde ella vivía. No había iglesia. Y ella, lavando ajeno, ahorró unas moneditas. Y fue y habló con el pastor de la iglesia más cercana y le dijo, hermano, yo quisiera que se levantara una iglesia en este lugar. Y dijo, bueno, vamos a mandarle un predicador que haga una campaña evangelística. Usted tenga un lugar preparado. Y la mujer, esas moneditas solamente no le sirvieron para alquilar la escuela, no le sirvieron para alquilar el ayuntamiento, el salón municipal. No le alcanzaba para nada de eso. Le alcanzó solamente para alquilar un establo. Sacaron los caballos, barrieron la boñiga, lavaron un poquito. Ahí en el establo es donde se iban a hacer los cultos. Y el predicador empezó a predicar, una campaña de 3 días, empezó a predicar y hizo un llamado al altar y el primer día nadie pasó. Eran como 4 los que habían ido y ninguno pasó. El segundo día llegaron 3 nada más, o sea, llegó menos que el primer día. Y el hombre termina la predicación, hace un llamado al altar y ni uno pasó. Y el tercer día termina de predicar el mensaje y llama al altar y solamente un joven greñudo, dice el profeta, mechudo, un peludo, dice,
pasó y aceptó al Señor Jesucristo en su vida. Le dio su corazón. Este hombre se llamaba Dwight Moody, que trajo decenas de miles de almas al arrepentimiento. Y se logró porque una lavandera ahorró unas moneditas y alquiló un establo. Y les garantizo en el nombre del Señor que esa obra estaba predestinada desde antes de la fundación del mundo. Dios sabía que Moody, su hijo, iba a responder en ese lugar, en esa hora. Y lo que decía él, cuando él revisa el plan, pues él tenía el plan escrito. Cuando él revisa el plan dice: ocupo unas moneditas para alquilar un establo. Y volvió a ver el corazón de la lavandera y dijo: ahí yo puse el querer, ahí va a salir el hacer. ¿Se dan cuenta? Pero lo peor que podríamos hacer nosotros, y el peligro que encontramos hoy en día, es que esta vida natural, la operación arroz y frijoles, las aflicciones de esta vida, las carreras de esta vida, nos distraigan y perdamos de vista que usted vino aquí más que para ganar dinero, más que para vivir cómodamente. Usted vino a este mundo para cumplir la voluntad del Padre. Y sea usted un ama de casa, o sea usted un empresario, o sea usted lo que sea, si es un hijo de Dios, Dios tiene un plan para usted. Dios tiene tareas que usted tiene que llevar a cabo, y Dios tiene para usted un querer y un hacer. Y si usted quiere parecerse un poco al Padre, aprenda a chequear lo que hace. Escriba su sueño, escríbalo. Decía por allá un refrán que uno es del tamaño de sus sueños. Bueno, escriba su sueño. Yo cuando el 11 de septiembre del año 2005 visité por primera vez a los hermanos, la hermana Ana y otros hermanos, habían alquilado una casita allá en el Cedro. Y yo llegué, nunca había visto esa casita. Yo no sabía lo que los hermanos sabían, o algunos de ellos sabían. Yo no entendía muchas cosas. Y llegué, y para mí, el objetivo del día era prediqué ese mensaje, y yo estaba en un puro temblor. Y empecé a bregar con eso, y cada día revisaba, y a veces ponía la grabadora y escuchaba, y yo decía: ay no, así no es. Y grandes luchas, y muchas veces fueron las veces que he salido de la iglesia diciendo: hoy no prediqué nada, no sirvo para nada. Y Dios es tan bueno, qué bueno que es Dios. Manda a alguien a llamarme para decirme: hermano, ese mensaje que predicó, viera cómo me ayudó, ese mensaje era el que yo estaba necesitando. Y yo: gracias, Señor. El Señor diciendo: este se me va a rendir, este se me quiere acobardar. El tema del merecimiento, ¿recuerdan? Y alguien podría pensar: bueno, el hermano Eric vino y tuvo una visión y ahora tenemos un templo. Esa no es la meta. Dios guarde esto hacia la meta. Esa no puede ser la meta. Esto es solamente el granero donde vamos a poner el trigo. Eso es todo. Eso es todo. Eso no es la meta. ¿Hasta dónde quiere llegar, hermano Eric? La fe que Dios ha puesto en mi corazón es ver a los hijos de Dios manifestados. Ver a los hijos de Dios manifestarse. Llegar a ese gran día donde el carácter de Cristo ha sido formado en cada hijo e hija de Dios, y verlos levantarse, caminando y actuando como Cristo actúa. Verlos tomar la palabra de Dios con fe y enfrentar y vencer al enemigo. Verlos discernir el espíritu de anticristo con las cositas que muchas veces quiere venir, y enfrentarlo y vencerlo. Yo lo creo con todo mi corazón. Yo tengo fe. Cuando usted vence, yo venzo. Porque la prédica tuvo un fruto. Y Cristo debe estar diciendo: cuando ustedes vencen, yo venzo. Yo vencí en el Calvario para que ustedes vencieran. Él no venció en el Calvario para hacernos un montón de gente religiosa. Él venció en el Calvario para que nosotros coronáramos la carrera. Así que, si recordamos esos 3 atributos del siervo fiel, vamos a recordar que posiblemente, fíjese que no tengamos un problema con el tema de la reverencia. Yo creo que la reverencia
puede ir en aumento en la vida. ¿Verdad que sí? Creemos que podemos aprender a ser cada día más reverentes delante del Señor. Yo no creo que eso no es un problema, ¿verdad? Nadie tiene problemas en respetar más y más al Señor. No creo que el problema sea la humildad, como la predicamos la semana pasada, que es tener el concepto de sí mismo que se debe tener y preferencia por tu hermano o por tu hermana. Yo creo que Dios nos puede dar esa victoria. Pero qué desafiante es que el Espíritu Santo haga que usted se levante de esa banca y haga esas obras que están predestinadas. Y para eso, usted tiene que tomar todo el poder que la fe le da. Es una fe que lo pone en acción. La fe sin obras está muerta. La fe sin obras está muerta. Usted no quiere llegar aquel día delante del Señor en el tribunal de Cristo avergonzado, porque negó su llamamiento, porque negó el propósito de su vida, porque pudo haber hecho algo para el Señor y no lo hizo. Usted no quiere llegar así al al tribunal de Cristo. Usted quiere llegar con cicatrices de batalla, para que Él le diga: mi siervo bueno y fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Eso es lo que todos queremos. Hemos venido a la iglesia para vencer. No hemos venido a la iglesia para ser miembros de iglesia. Hay demasiadas denominaciones religiosas que ya tienen muchos miembros. Yo creo que ya hay suficientes miembros de iglesias en estos lugares. Pero ustedes han sido llamados a vencer. Así que, manos a la obra. Examínense en su corazón. Revisen el querer que hay en ustedes. Si no es el querer, si su querer no cuadra con la palabra, sepa que eso no es el Espíritu Santo el que se lo está dando. Revisen. El querer correcto lo va a conducir, lo va a guiar al hacer correcto en obras que ya estaban esperando que usted viniera a cumplirlas. Usted no sé ¿cuántos de ustedes habían visto este lote aquí antes de que hubiera una iglesia? ¿Cuántos años antes lo habían visto? ¿No lo habían distinguido? Yo lo distinguí cuando sí, exactamente. En diciembre del 2014 fue cuando lo distinguí por primera vez. Pero les voy a decir algo. Este lote tenía años y años y años de estar esperando que floreciera este tabernáculo, donde se iba a predicar la palabra, donde hijos de Dios iban a venir a tener experiencias espirituales delante del Señor. Este lugar estaba esperando florecer. Y ahora ahora ya están las paredes, está el templo, están los hermanos. Ahora frutos, cosecha. Obras que están preordenadas desde antes de la fundación del mundo. El ángel del Señor, cuando andaba por Grecia, pasaba por aquí y decía: ahí está el templo. Porque Él llama las cosas que no son como si fuesen. Él decía: ahí va a ser el templo. El ángel del Señor se pasea por lugares y ve a aquel borrachito, como me vio a mí alguna vez, ve a aquel borrachito y dice: ahí está mi pastor, ahí está mi predicador. Y uno dice: ¿cómo es posible que ese drogadicto o el peor, el más descalificado para el puesto? Pero Dios lo ve y Dios está viendo más allá. Él está viendo lo que Él es, no lo que está viviendo en ese momento, lo que Él es. Y así Dios nos está viendo en esta noche también. Así que mi invitación es a que revisemos nuestro querer, nuestro hacer, y cómo encaja esto en la obra de Dios. Y si no encaja en la obra de Dios, entonces revíselo, porque todos hemos sido llamados a ser parte, somos piedras vivas de ese templo del Dios viviente. Y chequéelo. Cuando haga algo, está bien, lo hizo para el Señor. A mí me molesta eso muchas veces. Más bien, cuando vamos a hacer algo para el Señor, hay que hacerlo lo mejor posible, con excelencia, porque es para Dios. Precisamente porque es para Dios es que lo voy a hacer mejor todavía. Chequéelo. Y no solamente chequee la cosa que acaba de hacer, de ese tiempo, para ver el camino que ha recorrido, los tropezones que se ha llevado, las experiencias que ha tenido, los aprendizajes. Aprenda a reconocer la grandeza. Yo no sé si algunos de ustedes, Dios es el que lo sabe,
el Señor lo sabe. Si algunos de ustedes, antes de que sus cuerpos sean transfigurados para irse con Cristo en el rapto, lograrán ver hacia atrás y mirar el camino recorrido y ver que fue bueno en gran manera. Pero si es el camino, les voy a decir algo, pero tiene que ser así. Ya sea que Dios se los lleve en el rapto, ya sea que ustedes partan antes, duerman con el Señor. Sea como sea, les voy a decir algo. Ese camino de grandeza es el mismo camino que caminó Enoc. Y caminó Enoc con Dios, ¿hasta qué? Hasta que Dios se lo llevó. ¿Ustedes piensan que Dios se hubiera llevado a Enoc sin estar listo? Se lo llevó cuando estaba listo. Así es con su novia. Ella ha venido a hacer una caminata perfecta. Ahora, la caminata perfecta no significa que desde el principio marcó bien el paso. Se pegó sus tropezones, cometió sus errores, se sobó los chullones de la rodilla y siguió caminando hasta que hizo su caminata perfecta. Si usted lo puede creer, Dios lo puede hacer en usted. Póngase de pie y vamos a orar.